Buenas noches, en este video vamos a abordar el tratamiento de las entidades de depósito de valores, entendiendo que este tipo de entidades revisten una importancia muy, pero muy significativa dentro del mercado, ya que cumplen dos facetas en particular. Primero, asegurar toda la vigencia, gestión y aprovechamiento de instrumentos financieros a ser transados en el mercado de valores, como también el desarrollo de las operaciones concitadas con ellos para la adquisición y transferencia de los mismos, llevándose a cabo operaciones de compensación y liquidación. Las entidades de depósito de valores, conforme la ley del mercado, son empresas cuyo objeto primordial radica en la custodia, de ahí la seguridad que brindan, y la administración de títulos valores de forma centralizada, entendiendo que su principal responsabilidad está relacionada a la administración de dichos instrumentos y la transferencia operada luego de las adquisiciones concitadas en mercado bursátil y excepcionalmente en un mercado extrabursátil, como ser el ejercicio de derechos de propiedad sobre dichos valores, la liquidación y compensación de las operaciones bursátiles, por ende el pago efectuado a los emisores y la compensación o rentabilidad a los inversionistas conforme lo pactado en cada instrumento. Actualmente tenemos a una sola entidad de esta naturaleza, lo mismo que en la Bolsa Boliviana de Valores, concretamente incluso la bolsa es accionista de la EDB, que se constituye como una sociedad anónima de objeto exclusivo, autorizada por el regulador. En este caso, la autorización fue otorgada por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros y refrendada mediante el pago de las tasas de registro de mantenimiento por parte de ASFI. Su labor primordial, la custodia, registro y administración de valores y las operaciones de compensación y liquidación que veremos enseguida. Respecto a la EDB, podemos manifestar un poco de historia de esta, señalando que fue constituida el 26 de marzo del 2002 a emprendimiento y decisión de la propia Bolsa Boliviana de Valores para brindarle seguridad a las operaciones, confirmado aquello a través de una resolución administrativa, la número 451, quebrado 2002, de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, que autorizó el funcionamiento e inscripción en el RMB de esta entidad. Y desde marzo del 2002 a la fecha ha ido brindando una serie de soportes a las operaciones financieras bursátiles a través del ejercicio del objeto y funciones determinadas en la normativa desde el momento que fue creada hasta el presente. Si hablamos del objeto precisamente, este se concentra en dos grandes rasgos en particular. Primero, otorgar los servicios de depósito de valores, la guarda o custodia física de los valores emitidos también de esta naturaleza y eventualmente su depósito para la desmaterialización cuando la decisión de tal efecto o tal proceso haya sido tomada por el titular de dichos instrumentos. Cuando ocurra aquello, se deberán destruir los títulos físicos, pero de forma previa, inscribir en un registro electrónico o en un registro digital los datos y derechos contemplados en dicho instrumento a favor de los titulares para proceder también luego a las transferencias correspondientes a las operaciones concertadas o concitadas en el mercado, efectuando para ello el cobro de amortizaciones, dividendos, intereses y otros derechos económicos resultantes de la condición de titulares de dichos instrumentos financieros y que con la apreciación y participación del EDB se ejercitan tales derechos. También podemos mencionar un objeto derivado de los anteriores, sobre todo cuando hablamos de instrumentos de participación, permitiendo que el EDB, en representación de los clientes de esta, que son los tenedores o los titulares de los instrumentos, puedan asistir en representación de dichos depositantes en juntas generales de accionistas, asambleas de socios para el caso de las SRLs que coloquen bonos de deuda o cualquier otro tipo de derecho político y de representación que pueda ser ejercitado por el EDB a nombre de quienes solicitan o determinan su labor como custodia o como custodio de los instrumentos, sean materiales o físicos o desmaterializados.
efectuando para ello también la compensación y liquidación de las operaciones realizadas, luego de efectuadas estas en piso de negociación, sea para la compra, adquisición en primera colocación o segunda colocación en mercados de capitales. Llevando registros e inscripciones con relación a los valores entregados en depósito y los representados en anotaciones en cuenta, tanto los dos extremos, valores físicos entregados en custodia y valores que hayan sido entregados de forma física para ser desmaterializados o que ya de entrada hayan sido emitidos de forma desmaterializada y deban manejarse la representación de cuentas según los titulares que los adquieran. Las modalidades de trabajo del EDB giran en torno sobre todo a dos facetas: los valores entregados en depósito o la representación mediante anotación en cuenta. Cuando se entrega valores en depósito, o sea, valores físicos, estos pueden ser títulos valores ya emitidos, cuando se habla de un mercado primario, como también un mercado primario o secundario, así como también títulos valores que ya fueron transados con anterioridad, pero que no integraron operaciones ante el EDB porque se llevaron a cabo mediante un mercado extrabursátil. Respecto a la representación de anotación en cuenta o la desmaterialización, esta puede deberse a dos caminos. Uno, la emisión desmaterializada para mercado primario, o sea que el instrumento nunca existió de forma física, sino que solo se lo representó de manera digital o electrónica desde un principio. O bien la conversión de valores físicos en registros electrónicos, que esto comúnmente ocurre en el mercado secundario y excepcionalmente como primera actuación derivada de un mercado primario. La representación mediante anotación en cuenta deriva de un proceso denominado de conversión, donde una vez que se ha producido el depósito de los valores físicos para custodia ante el EDB, se manifiesta la intención del titular de dichos instrumentos para su correspondiente inscripción en el sistema de registro de anotaciones en cuenta a cargo del EDB y que procede en consecuencia a su desmaterialización o destrucción. O sea, el título en su representación física desaparece, lo que hace que el concepto de título valor que se manejaba bajo el Código de Comercio migre o cambie o mute de esencia o en cuanto a concepto y en cuanto a precepto en lo determinado por la norma bursátil. Esto se logra a través del proceso de desmaterialización, que lo que hace es cambiar la representación de derechos y obligaciones que se encontraban descritos en el título físico a una representación mediante anotación en cuenta, lo que vincula en este caso un acercamiento del derecho bursátil al derecho informático, entendiendo que los mecanismos de representación de titularidad van a estar vinculados a un sistema informatizado administrado por la EDB con los canales de seguridad propicios establecidos tanto en la normativa bursátil como de manera complementaria en la norma de telecomunicaciones y a futuro, cuando contemos por fin con una ley de protección de datos también sujeta a dicha disposición. ¿Qué valores pueden registrarse mediante anotación en cuenta? Básicamente todos los valores transables en un mercado de valores, valga la redundancia, sea este un mercado bursátil o extrabursátil. Así tenemos a los bonos, letras, valores de deudas emitidos por el TGN, por el Banco Central, valores emitidos por empresas privadas de forma masiva, seriada, como bonos, pagarés, cédulas hipotecarias, DPFs, etc. En suma, todos los instrumentos que se negocian en piso de negociación de Bolsa Boliviana de Valores, como eventualmente aquellos negociados inclusive en mercado extrabursátil, pueden ser desmaterializados o entregados en custodia física ante la EDB, extendiéndose, por ejemplo, a los valores emitidos por instituciones financieras de forma no seriada, que suelen ser para negociaciones directas sin necesidad de ingresar a piso o que se lleven a cabo en operaciones de ruedo. Las acciones, los valores de participación de fondos de inversión, los patrimonios autónomos o los valores resultantes de patrimonios autónomos en procesos de titularización y en suma todos los instrumentos que pueden ser negociados en el mercado. El proceso de desmaterialización de dichos instrumentos cuando pasan de su forma física a un registro de anotación en cuenta puede darse a través de tres opciones: la desmaterialización por decisión propia,
la desmaterialización por negociación en la Bolsa Boliviana de Valores o directo la emisión, tanto bursátil como extrabursátil, de carácter desmaterializado, o sea que nunca ha existido como título físico. Para el primer caso, cuando hablamos de la desmaterialización por decisión propia, todo parte del negocio concitado entre el emisor y el inversionista. Obviamente los inversionistas y emisores representados por las agencias de bolsa, dos comúnmente, una cuando son operaciones de cruce, llevan a cabo las negociaciones para la adquisición de los instrumentos. Una vez que esto ya se ha cerrado durante el desarrollo del intervalo en la bolsa, se concretiza aquella operación y el inversionista directamente o por recomendación de su agencia de bolsa o entre ambos pueden tomar la decisión de solicitar la desmaterialización de instrumentos físicos que le hayan sido entregados o que le van a ser entregados una vez que se lleven a cabo las operaciones de intervalo dentro de la Bolsa Boliviana de Valores. La EDB recibe esta solicitud por intermedio de la agencia de bolsa. Por lo tanto, el inversionista primero le debe comunicar a su agencia de bolsa para que registre en el sistema de anotación de órdenes de los clientes tal solicitud y la reenvíe a la EDB, indicando la solicitud de desmaterialización, los títulos físicos que se encuentran en custodia del EDB para cualquier desarrollo de operaciones dentro del mercado, el certificado del emisor que acredita la cantidad de instrumentos que han sido adquiridos por el inversionista y la constancia de ingreso de solicitud de desmaterialización que es llenada por el EDB y se entrega una copia a la agencia de bolsa del inversionista y otra para el propio inversionista y excepcionalmente la bolsa cuando haya sido por resultado de una operación bursátil, como veremos enseguida. Por último, la EDB procede al registro del título en el sistema de anotación en cuenta, procediéndose además a la destrucción o inutilización legal del título físico, ya que éste ya ha sido representado por su forma digital o electrónica. La segunda fase, o la segunda forma, mejor dicho, de desmaterialización es como resultado de operaciones y negociación en la Bolsa Boliviana de Valores. De la misma forma, todo parte del punto de conexión entre inversionista y emisor, donde la agencia de bolsa de cada uno de ellos, o una de las agencias cuando se produce una operación de cruce, permite concretar o concertar aquella salvedad. Previamente, el emisor solicita una certificación a su agencia de bolsa que acredite la cantidad de instrumentos financieros que se encuentran depositados en la EDB para llevar a cabo las operaciones. Una vez que el inversionista accede a las condiciones de adquisición, este se comunica con su agencia de bolsa a objeto de solicitarle la desmaterialización de los instrumentos que ha adquirido dentro de la negociación bursátil. Es por ello que la agencia de bolsa va a solicitar, o va a registrar, mejor dicho, la solicitud recibida por su cliente, el cliente inversionista, y la va a comunicar a la EDB. Y de manera paralela también comunica esta circunstancia en la negociación en piso de la bolsa a el director de operaciones. De esta manera, la Bolsa Boliviana de Valores, siguiendo el conducto regular, establece junto con la EDB la verificación de la documentación registrada por la agencia, en el sentido de que ha recibido la solicitud de su inversionista, verificando esto con el registro de anotación de órdenes, y procederá la EDB a la devolución de los valores que no se han desmaterializado a favor de la agencia del emisor, y también procederá al registro del título en el sistema de anotación en cuenta. Pero para que ello se verifique, para que se lleve a cabo aquella circunstancia, la Bolsa Boliviana de Valores debe remitir un informe de las operaciones de los instrumentos que deban ser desmaterializados, de la cantidad de instrumentos adquirida por el inversionista en piso de negociación mediante un ruedo de bolsa, mediante un mecanismo de negociación bursátil, mediante un mecanismo de subasta pública, para que la EDB tenga constancia y corrobore la solicitud emanada de la agencia y solicitada por el inversionista. En última instancia, se produce el registro del sistema de anotación en cuenta y se procede a la destrucción o inutilización legal del título físico
para evitar cualquier tipo de manipulación o consideración posterior, siendo el único válido el registro o anotación de carácter digital o electrónico. Respecto a la emisión primaria desmaterializada, que viene a ser la última forma de operación de este proceso, puede efectivizarse tanto de manera extrabursátil como de manera bursátil. En el caso de que sea extrabursátil, el primer punto siempre va a ser la comunicación sobre la colocación entre emisor e inversionista. Se da un acuerdo de colocación que no necesita de participación ni de agencias de bolsa ni de la Bolsa Boliviana de Valores, pero sí, para brindarle seguridad, podría participar la propia EDB, y esto involucra la necesidad también de que participe mínimamente una agencia de bolsa. En este caso puede ser una agencia del inversionista en representación de este. Una vez que se han llevado a cabo los acuerdos de colocación de instrumentos extrabursátiles, o sea, fuera de bolsa, se va a suscribir una escritura pública en la que constan las condiciones y características de los valores a ser emitidos. Hasta la fecha no han sido emitidos. Solo se ha dado un acuerdo de colocación entre emisor y el inversionista, o los inversionistas. Esa escritura pública se entrega a la EDB y se produce el registro desmaterializado de la colocación a nombre del inversionista adquirente, y que luego podrá ser transferida dicha titularidad a terceras personas que así lo deseen, ¿no? Pero ya se ha producido una colocación desmaterializada. El título o valor nunca existió de forma física. Solo se tiene el antecedente de una escritura pública otorgada ante notario de fe pública, constatando las condiciones y características del instrumento, pero nunca existió de forma física o material. La diferencia en una operación bursátil es de que dicha escritura pública en la que constan las condiciones y características de los valores es manejada por la agencia colocadora y es entregada a la Bolsa Boliviana de Valores para la negociación en base a dichas condiciones para un grupo de inversionistas no necesariamente identificados, representados por las agencias compradoras, que pudieran tener interés en la adquisición de dichos instrumentos. Para constancia de que los instrumentos se van a negociar dentro de la bolsa, la agencia colocadora envía la escritura pública donde se encuentran las condiciones y características a la EDB. La EDB toma nota de dichas condiciones y alista una emisión desmaterializada. La Bolsa Boliviana de Valores, por su cuenta, a través del director de operaciones y el director de mercados, informa sobre las operaciones concitadas dentro del piso de negociación que acercan a la agencia colocadora con la agencia compradora y, en otras palabras, al emisor con los inversionistas. Una vez que se han concertado la cantidad total de instrumentos a ser adquiridos por las agencias compradoras en representación de los inversionistas o el inversionista, según cada caso, comunicará tal aspecto al EDB para la asignación de los titulares, y es ahí recién que, en base a lo descrito en la escritura pública, que el EDB procederá a un registro en el sistema de colocación directamente sin que haya existido un instrumento físico o la cantidad de instrumentos físicos adquiridos, sino que estos se representan de forma desmaterializada de inmediato, confirmando aquella circunstancia a el titular por intermedio de las agencias compradoras. Como vemos, el procedimiento de desmaterialización siempre se concentra al requerimiento de los titulares, y bajo ese requerimiento la EDB emite los certificados de acreditación respecto a los valores representados en el sistema de anotación en cuenta. Dicha acreditación o certificado de acreditación se entrega durante el trance del intervalo en la Bolsa Boliviana de Valores y se refrenda luego ante la propia EDB. Y es con eso que se acredita la titularidad de los valores, ya sea para el ejercicio de los derechos derivados de estos o la transmisión de dichos instrumentos a un tercero en una segunda, tercera, cuarta, quinta o más colocaciones según el periodo de vigencia de cada instrumento y con el respaldo del registro correspondiente por parte del EDB, sea en su fase desmaterializada o inclusive en la custodia física de instrumentos de mercado. El otro proceso que lleva a cabo la EDB, sea con valores desmaterializados o valores físicos, es el denominado de compensación y liquidación de operaciones. Es el proceso por el cual, luego del cierre de operaciones de mercado,
La entidad de valores calcula y establece las obligaciones de entrega y de pago efectivo por cada participante. Entrega por parte del emisor por intermedio de su agencia de bolsa, la agencia colocadora, y el pago de los montos concertados en piso de negociación o inclusive en operaciones extrabursátiles que se materializa en el efectivo a ser cancelado por el inversionista por la adquisición de los instrumentos. Dicho proceso de compensación y liquidación o neteo de fondos respecto a los instrumentos adquiridos se lleva a cabo dentro del recinto de negociación en la etapa denominada del intervalo. Eso cuando se trata de operaciones bursátiles. Y cuando es una operación extra bursátil, se hace con intermedio de la agencia participante o directamente emisor e inversionista, ¿no?, que comunican tales condiciones a la EDB. Luego tenemos el proceso de liquidación de operaciones, que es el resultado de la cancelación de las obligaciones que surgen del proceso anterior. Por un lado, la transferencia de valores del vendedor y la transferencia del efectivo por parte del comprador. La entrega se realiza contra pago, cumpliendo el principio de entrega contra pago o Delivery versus Payment, el DVP. Acá en este diagrama les presento el proceso de compensación y liquidación. En un extremo tenemos al participante comprador y en el otro extremo tenemos al participante vendedor. Se origina en la negociación efectuada entre ambos extremos, participante comprador, participante vendedor, quienes a través de sus agencias realizan operaciones. En este ejemplo estamos ante una singularidad de operación bursátil o dentro de bolsa de valores. La bolsa de valores recibe la información o constata la operación por efecto del director de mercado, que además, fuera de verificar aquello, informa sobre las operaciones realizadas en recinto de negociación al acercar a los participantes vendedores o agentes emisores frente al participante comprador o el agente inversor. Dichas operaciones realizadas son manifestadas e informadas a la EDB, quien de forma previa a la negociación en la bolsa ya fue informada por parte del vendedor de que llevaría a cabo las operaciones de venta de los instrumentos identificados. Por lo tanto, ya va preparando las transferencias correspondientes. Ambas agencias de bolsa, que representan a los participantes comprador y vendedor, comunican las operaciones concertadas en la bolsa a la EDB, que deben ser congruentes con la comunicación efectuada por la propia Bolsa Boliviana de Valores. La EDB realiza el proceso de neteo de fondos, indicando cuánto es lo que el participante comprador tendrá que pagar a favor del vendedor y cuántos instrumentos financieros debe entregar el vendedor a los inversionistas identificados. De esta manera se lleva a cabo la información y la comunicación por parte del EDB al participante en la posición deudora, referimos al inversionista, para que éste instruya a través de su agencia de bolsa en un manejo discrecional de cartera o, si es no discrecional, por decisión del inversionista, el traspaso de fondos a favor del vendedor, pero que no se hace de forma directa, sino que se hace a través del intermediario, que es un banco liquidador con una cuenta centralizadora, ya que de esa transferencia se descontarán las comisiones a favor de la bolsa y a favor de la entidad de depósito de valores. De esa manera, luego de la confirmación de los saldos deudores que han sido depositados por parte del comprador, se transfieren los montos correspondientes a el participante vendedor o emisor, cerrando el proceso de compensación y liquidación que se ha originado por las operaciones suscitadas o concitadas en el piso de negociación de la Bolsa Boliviana de Valores, sea mediante un mecanismo de subasta doble competitiva, mesa de negociación o subasta pública de instrumentos inscritos y no inscritos en el RMB. ¿Qué beneficios otorga el proceso de desmaterialización, así como también los correspondientes procesos de compensación y liquidación? Primero, respecto a la desmaterialización, la salvedad de la disminución de riesgo de pérdida, robo, falsificación o cualquier circunstancia de deterioro de los valores físicos que en su comprensión comercial entendemos que ese deterioro puede afectar el ejercicio de los derechos consignados en él.
mucho más si no se tiene un registro de cuenta. La reducción de gastos de seguridad, de transporte, custodia y guarda física de los instrumentos, sobre todo cuando hablamos de un volumen importante de estos. Fuera de la disminución de la probabilidad de pérdida, o la probabilidad de robo o la falsificación a la que pueden ser víctimas estos instrumentos, reduciendo los costos de transacción dentro de las operaciones financieras. También la reducción de riesgos relacionados con la liquidación de las operaciones bursátiles, ya que al centralizarse todo ante el EDB para las operaciones y haberse concertado inclusive las transferencias a través de un banco liquidador centralizado, nos permite brindar una seguridad propicia a las operaciones de compra-venta que se llevan a cabo dentro del recinto bursátil y el mercado de valores boliviano, brindando mayor acceso a los inversionistas a títulos con valores nominales menores a los actuales, lo que posibilita ampliar la cobertura dentro del mercado de valores para adquisición de dichos instrumentos, ya que su costo de registro y de colocación reduce significativamente al no ser necesaria su impresión física. Esto brinda una titularidad más segura, una mayor participación de inversionistas extranjeros que no necesitan el transporte o el envío de sus instrumentos a países de destino, sino que directamente se producen las anotaciones en cuenta y eventualmente los traspasos de registros de la entidad boliviana a las entidades de los países de destino. Y mayor eficiencia en la transparencia de los valores, lo que repercute en una mayor eficiencia del mercado en su totalidad.